Buenos días, hermanos. Buenos días a todos los que estamos aquí todos reunidos, a los que nos visitáis por primera vez, que os sintáis especialmente bienvenidos, a los que nos veis a través de las redes sociales, pues que formemos un solo cuerpo, una sola familia para este tiempo, para adorar, para glorificar y para poner en el centro al único que debe estar en el centro, a nuestro Señor. Vamos a empezar leyendo en el Salmo 43, versículos 3 y 4, y dice: envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. Llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría, del Dios de mi deleite, y allí, oh mi Dios, te alabaré al son de arpa. Vamos a entrar en su presencia. Os pido, hermanos, que os pongáis de pie. Todo lo que queremos en esta mañana es acercarnos a nuestro Padre Celestial, es tener comunión con Él, es disfrutar, deleitarnos, como decía el salmista, deleitarnos en su presencia. Su presencia es el cielo para mí, dice esta canción. Señor, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Y te damos gracias porque sabemos que tú estás en medio de nosotros esta mañana, que tú nos acompañas cada día. Gracias, Señor. Y en tu presencia, delante de ti, Señor, venimos despojándonos de todo lo que nos despista y desvía nuestra mente. Señor, queremos solamente deleitarnos en tu presencia. Díselo, Señor, quiero deleitarme en tu presencia. Oh, Señor. Hermoso e inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí, díselo. Es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma, tesoro de mi alma y corazón. Me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para Cristo. cantamos. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Tenga vida, esperaré. Ven, sí, Señor. Cuando cara a cara te veré.
es tu presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Señor, me deleito en tu presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Señor. Levantamos a ti nuestras manos, Señor maravilloso. Señor maravilloso, milagroso, poderoso. Solo tú, Señor, recibe toda la gloria, toda la gloria, toda la honra. Recíbela tú, Señor. Amén, Señor. Oh, Señor Cristo. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Oye, Señor, con tu presencia, Dios, este lugar, llena cada corazón, Señor. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Señor. Creo en ti, en lo que harás en mí. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Dile, quiero levantar a ti mis manos, Señor. Llena este lugar, llena el lugar de mi corazón, llena mi corazón hasta el último rincón. Llena el lugar de mi corazón. Haz descender tu poder en medio de nosotros, en nuestra vida. Porque creemos en ti, Señor. Creemos en ti y en lo que harás en mí. Mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti. Yo creo en ti. Creo en ti,
Hijo de Dios, Hijo de Dios. Oh Señor, La gloria es maravilloso tuya, Señor Señor. Jesús. Gloria, No hay gloria, otro como gloria. tú, Cristo. Inigualable como tú, Señor. Precioso eres, Gloria a Señor tu nombre. Jesús. Gracias, Señor. Precioso eres, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Sí, Padre Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Bueno es, Señor, estar en tu presencia, Cristo. Este canto es una declaración, por lo menos yo lo veo así, una declaración de nuestra confianza en Dios, en medio de la tempestad, en medio de cualquier circunstancia. Su presencia está ahí Amén. y Él nos sostendrá. Si la conocéis, la cantamos todos juntos. Si no la conocéis, os pido que cerréis vuestros ojos y la sintáis. La sintáis porque verdaderamente es una declaración poderosa. Y si de verdaderamente tenemos esa confianza, las cosas cambian. Amén, Las cosas amén, cambian. amén. Gloria a Dios. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro. En la tempestad estaré seguro. Decláralo. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Sí, Señor. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí.
buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí, mi seguridad, tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí, tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí, tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí, oh Señor, cuidas de mí, oh Señor, tú cuidas de mí, Tú cuidas de mí. Tú velas por nosotros, Señor. La tempestad. Señor, Amén. 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 Ay, precioso eres, Señor. Oh, Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Gracias, Señor. Sí, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Jesús. Amén. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Sí, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, amén. Él es quien me arma de valor y endereza mi camino. Da a mis pies la ligereza de un venado y me mantiene firme en las alturas. Adiestra mis manos para la batalla. Me cubre con el escudo de su salvación y con su diestra me sostiene. Ya no somos esclavos del temor porque somos hijos de Dios. Ya no soy esclavo del temor, Señor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor.
Yo soy hijo de Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no esclavo del Estoy rodeado por los brazos del Padre, y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia, Dios. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Aleluya. Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por escogernos. Gracias. Gracias, Señor. Te damos Precioso. la gloria, te damos la honra, Señor. Qué bueno eres.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, pues continuamos en la presencia del Señor y vamos a escuchar la palabra que hoy tiene preparada para nosotros. Vamos a dar paso a nuestro hermano pastor. Buenos días, hermanos. Una vez más, es un privilegio poder compartir en esta mañana la palabra del Señor, como nuestra hermana Conchi al principio del culto daba la bienvenida pues, a quien nos visita por primera vez o nos visitan de fuera. Bueno, y están con nosotros nuestros hermanos Óscar y María José, que son parte de esta iglesia, pero bueno, hoy vienen de visita, pues bienvenidos. Y aquellos que, si alguien nos visita, pues también que sean bienvenidos. Quisiera compartir en esta mañana la palabra del Señor, que está en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Como muchos de vosotros sabréis, aunque no muchos de vosotros participáis, estamos juntándonos a orar los jueves de modo online por la situación en la que atravesamos. Nuestro culto de oración lo hacemos por medio de una plataforma, por medio de Zoom, y estamos empecé a compartir la primera carta de Pedro. Y precisamente este jueves pues tocaba este versículo, o sea, una sección que empezaba en el capítulo 2, versículo 13. Pero el Señor me habló, mostró mi corazón algo y para que no se quedara solamente para unos pocos, para muy pocos, para poquísimos, pues lo quiero compartir aquí con todos vosotros y con aquellos hermanos que nos pueden ver desde sus casas. Os invito a que luego, después, aunque los que tenéis aquí vuestra Biblia la tengáis abierta, pero os invito después que leáis todo este pasaje del capítulo 2, del 11 al 25. Después vosotros lo leáis, o si tenéis aquí la Biblia la tengáis abierta para ir viendo, ¿no? Pero yo solamente quiero compartir con vosotros en esta mañana, quiero compartir solamente el versículo 13 del capítulo 2 de la primera carta de Pedro. Y dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Vamos a orar. ¿Nos ponemos de pie? Una actitud de querer recibir la palabra del Señor. Señor, te damos gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra. Oh Dios, Señor, prepara, Dios mío, nuestros corazones para recibirla, que entre, Señor, como esa espada de dos filos, que penetre hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, Dios mío, y que disciernas, Señor, los pensamientos de nuestros corazones, oh Dios, y nos exhortes en este día. Señor, tu palabra es suficiente, Dios mío, para hablarnos, oh Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos contriste y hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podéis sentaros. El apóstol Pedro, que está escribiendo esta carta a iglesias que están esparcidas, iglesias que están dispersas,
por causa de la fuerte persecución que había comenzado después del Señor partir, pues la iglesia empezó a ser perseguida, la iglesia de Cristo. Eran pequeñas iglesias que estaban diseminadas, que se encontraban, en este caso, estaban en la región de Asia Menor, lo que ahora podríamos decir que es Turquía. Pedro escribe a sus destinatarios, a aquellos que van a recibir la carta. Me gusta decir, hermanos, que cuando Pedro escribe esta carta no manda la Biblia entera, manda esta carta, solo esta carta, no manda más. Y Pedro sabe que sus destinatarios van a entender lo que está diciendo aquí. Van a entender cuál es la exhortación que les está dando. No manda un comentario bíblico, no manda un diccionario expositor, manda la carta. Una carta a creyentes, una carta a hermanos en la fe, que la van a recibir y que espera, Pedro espera que los hermanos atiendan el consejo de Dios. Y Pedro escribe esta carta para alentarles, para animarles. No les escribe para quitarles el gozo, no les escribe para quitarles la alegría, no les escribe para señalarlos, sino para alentarlos, para animarlos en medio de esta situación, en medio de estos conflictos, en medio de los quebrantos que está la iglesia padeciendo, que pueden ser también conflictos que tú puedes estar atravesando en este tiempo, o quebranto del corazón que tú puedes estar teniendo en este tiempo. Les escribe una iglesia en medio de la persecución y les alienta a mantener una conducta limpia, santa, digna de aquellos que profesan, digna de aquellos que dicen que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. A esto les está escribiendo la carta. Les escribe, hermanos, para animar a que se mantengan en esa esperanza viva que han recibido por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Les alienta y les dice: manteneos firmes, tened presente esta esperanza que el Señor nos ha dado por medio de su victoria a la muerte en una cruz. Hermanos, les insta, les alienta, les exhorta a que se mantengan firmes, porque el fin de la fe que confiesan, el fin de la fe que dicen que tienen, la cual habla de que han recibido la salvación de Cristo, que se han arrepentido de sus pecados y que lo reciben como único y suficiente Salvador. Confiesan, están confesando por esta esperanza que reciben la salvación de sus almas. Pedro, como pastor, les está rogando, les ruega, es un ruego, tomar este ruego para vosotros en esta mañana. Les ruego que piensen con claridad, que actúen con inteligencia, que razonen poniendo su esperanza completamente en la gracia que les ha sido dada, que será completada, terminada, perfeccionada cuando Cristo vuelva a por su iglesia. Amén. ¿Estás tú ahí? Que como hijos obedientes no sucumban a los deseos que antes les arrastraban cuando no conocían a Cristo, que no se dejaran vencer, que pelearan la buena batalla, como diría el apóstol Pablo. Si profesan, si confiesan la fe que es en un Dios santo, también por causa de la fe que están profesando, que están confesando en ese Dios santo, debían ser santos también en toda su manera de vivir. Que si no desechaban de sus vidas la malicia,
si no desechaban el engaño, la hipocresía, la rebelión, la insumisión, las envidias, las contiendas, las idolatrías, si hacían las mismas cosas que cuando no conocían a Cristo, lo que es lo mismo, si hacían lo mismo que lo que no tienen a Cristo, no sea que verdaderamente no fueran de Cristo. Pedro dice que desechéis. Y yo de manera contraria, porque lo he planteado al revés, diría: si no desecháis estas cosas, no sea que no hayáis gustado la benignidad del Señor. Si no tenéis aflicción en vuestro corazón por desechar esto, no sea que no hayáis gustado la benignidad y el favor y la gracia del Señor. Pedro les escribe a aquellos que debían haber sido transformados a la imagen de Cristo por su evangelio, el cual Pedro ha dicho que les ha sido anunciado. Debía haber una evidencia de una transformación en ellos, a la imagen de Cristo, al cual su evangelio les ha sido a ellos predicado y les ha sido anunciado. Que fuesen edificados como piedras vivas sobre la piedra viva que es Cristo, siendo casa espiritual, iglesia de Cristo, sacerdocio santo, y que ofreciesen sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de la exaltación de la persona de su Hijo Jesucristo. No les sirve al Señor cualquier otro sacrificio que no pase a través de su Hijo Jesucristo. Pero si eran verdaderamente, si eran de Cristo, por causa de aquel que representaba el nombre que confesaban creer, dice el apóstol Pedro que iban a tener que soportar y sufrir aflicciones. Jesús dijo, porque Pedro lo escuchó de sus labios, Jesús dijo a Pedro mismo, a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y vosotros podréis decir en este momento, que estáis aquí en la iglesia, o aquellos que nos estáis viendo por las redes: es verdad, es cierto, por causa del nombre que confesamos, por el caso del nombre de Cristo, que decimos creer, padecemos aflicción en este mundo que vive de espaldas a Dios. Claro que sí, seguramente cualquiera de vosotros lo estaría diciendo, ¿no? Mira, os voy a decir un ejemplo que ha surgido en esta semana. Hay un pastor que le ha dado, un pastor aquí en España, que le han dado, Facebook le ha dado un aviso, que le va a cerrar su cuenta si sigue manifestándose abiertamente en contra de la ideología de género. Facebook mismo le ha dado un aviso: o deja de manifestarse en contra de la ideología de género o le van a cerrar la cuenta. Eso es sufrir aflicción por causa del Señor. Sufrir aflicción por sostener y por defender lo que el Señor dice en su palabra, que Dios creó al hombre para ser hombre y a la mujer la creó para ser mujer, y cualquier intercambio de papeles y características es pecado a los ojos de Dios. A eso, hermanos, a eso se le llama sufrir aflicción por causa del Señor en pleno siglo XXI, en nuestra España democrática y liberal. Yo creo que hasta aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿No? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, no estamos de acuerdo. Si yo os dijera que levantaseis las manos, alguno de vosotros, ¿no? Si habéis sufrido alguna clase de rechazo por decir que sois cristianos, o por confesar vuestra fe, o simplemente por decir que vienes a la iglesia, que no prefieres estar en la iglesia hoy domingo aquí, junto como oraba nuestra hermana, junto al resto de hermanos, que prefieres esto que estar fuera, pues seguramente te podrán llamar retrógrado, anticuado,
por decir que crees en el Señor y que estás en este lugar mejor que cualquier otro sitio. A mí, mis compañeros de la bicicleta, por si me ven, no me van a ver, pero si me vieran, ellos saben, me llaman curica, me llaman pater, de forma a veces peyorativa, pero yo no me enfado ni me molesto con ellos, ¿no? Porque me digan esto. Por causa del Señor, el creyente puede sufrir aflicción que viene de afuera, pero también por causa del Señor, y este es el título, y aquí me voy a centrar, no me voy a mover prácticamente de aquí, lo voy a repetir muchas veces. Por causa del Señor, también debemos sufrir aflicción que viene de adentro. Una aflicción que viene de afuera, y también debemos de sufrir y estar gozosos cuando la suframos, una aflicción que viene de dentro. El ejemplo que os he puesto de este siervo del Señor que pastorea una iglesia en España, que por causa del Señor está sufriendo acoso y persecución, y me consta que lo va a seguir sufriendo con buen testimonio, porque no va a negar lo que Dios dice en su palabra, eso me consta, Por causa del Señor está sufriendo esta aflicción que viene de afuera y que este siervo del Señor no puede controlar. No tiene dominio sobre ello, ¿no? A no ser que negase al Señor, a no ser que se retractara de lo que ha dicho, cosa que me consta que sé que no va a hacer. Esa sería una aflicción que podemos sufrir, que viene de afuera por causa del Señor que confesamos. Pero el Señor me mostraba algo aquí, que también debe existir otra aflicción que debe estar adentro de nosotros por causa del Señor y por causa de lo que decimos que creemos. Si verdaderamente somos hijos de Dios, si verdaderamente lo somos, debe existir esta aflicción. Debe existir un dolor en nosotros, debe existir una lucha, el deseo de sujetarse a la voluntad del Señor, que seguramente nuestra carne y nuestra vieja naturaleza no quiere y se rebela. Pero tiene que haber una lucha, como dice Santiago, que lucha contra nuestros miembros para que verdaderamente busquemos y hagamos la voluntad del Señor. Y eso también puede ser aflicción, pero también nos tiene que llenar de gozo, porque estamos peleando la buena batalla. Mirad, justo antes de esta sección que comienza en el versículo 11, justo antes de esta sección, el apóstol Pedro le recuerda a sus oyentes, le recuerda a sus receptores, al que les escribe, por ende nos está recordando a nosotros los deberes que tienen aquellos que reciben esta misiva, esta carta. Que por causa del Señor, entre tanto que el Señor viene, mientras que el Señor viene, porque viene, pero mientras que viene, tienen deberes como extranjeros y como peregrinos en esta tierra. No somos de aquí, somos extranjeros, somos peregrinos, estamos de paso, vamos hacia la vida eterna, pero mientras tanto estamos aquí y tenemos deberes. Pero también tenemos deberes como ciudadanos en esta tierra. Y también, mientras el Señor viene, tenemos deberes como siervos en esta tierra. Porque así el Señor Jesús nos dio ejemplo. Antes de esto, ¿sabéis lo que ha hecho el Señor? El Señor nos ha llamado antes de esto. Nos ha llamado linaje escogido. Antes de esto, el Señor nos ha llamado real sacerdocio. Antes de esto, el Señor nos ha llamado nación santa. Antes de esto, el Señor nos ha llamado pueblo adquirido por Dios. Aquellos que por causa del Señor les llamó de las tinieblas a su luz admirable, tienen el deber de anunciar las virtudes. Entre tanto, hermanos, entre tanto
que el Señor vuelve a por su iglesia. Pero debe de haber una aflicción si verdaderamente has sido llamado de las tinieblas a su luz admirable. Tiene que haber aflicción, tiene que haber aflicción. Tiene que haber lucha con nuestra carne que se opone a lo que viene del Espíritu. El otro día me compartió un pastor por la calle, me lo encontraba y me decía, ¿cómo me puede costar tanto siendo pastor? ¿Cómo me puede costar tanto levantarme para orar? ¿Cómo me puede costar tanto? ¿Cómo tengo que luchar contra mi propia carne porque no quiere ceder y no me deja y tengo que luchar me confesaba cuánto me cuesta levantarme temprano para orar al Señor, para llevarle, él me decía estas palabras, para llevarle mi primera ofrenda, así me lo decía. Debe existir, hermanos, en nosotros una batalla encarnizada, para que puedas después tener autoridad para anunciar las virtudes de Cristo, como Pablo les escribe a la iglesia de Filipos. Pablo les escribe así, les dice, en el capítulo 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos, atados, aferrados, agarrados a la palabra del Señor. Dice el texto, a la palabra de vida. Por causa del Señor que confiesas. Por causa del Señor que confiesas. Por causa del Señor que dices que crees. Para que nadie pueda acusarnos llevando razón. Llevemos una vida limpia, dice la palabra, una vida sin culpa, en medio de una generación perversa, depravada, entre las cuales estamos obligados, hermanos, a resplandecer como luminares entre ellos, haciendo y obedeciendo lo que Dios dice en su palabra. Por causa del Señor estamos obligados. No es una opción. No es una opción que el Señor te da. Por causa del Señor estamos obligados. Pero no como una carga pesada, no como una mochila que te asfixia, que te ahoga, que te dobla, que te hace ir encorvado, no. No como esclavos. Hemos cantado que ahora que yo ya no soy esclavo, soy libre. No como esclavo, sino con gozo, hermanos, con gozo. No, como libres en Cristo. Porque así agradamos al Señor. No como una pesada carga, sino sabiendo que alegramos el corazón de Dios haciendo esto. Imaginad lo difícil que tendría que ser para la primera iglesia obedecer y sujetarse a Roma. Roma era el imperio que dominaba el mundo, dominaba la tierra en el primer siglo cuando la iglesia empieza a nacer. La iglesia sabía, como lo debemos saber nosotros, como lo debes saber tú y lo debo de saber yo, porque así es la esperanza que la iglesia tenía y sí es la iglesia la esperanza que tú tienes que tener, que su ciudadanía no estaba en los cielos, del cual esperaban que viniese su Salvador, el Señor Jesucristo. Debían vivir obedientes a los gobernantes, para que por su obediencia y sumisión al Señor, por el testimonio de ellos, fuese el Señor glorificado en medio de tanta persecución. Mirad qué duras las palabras del Señor. En el versículo 14 del capítulo 2 de la primera carta de Pedro que estamos leyendo. Sometidos a toda institución humana como por el Señor enviados. Sometidos. No perdiendo su dignidad. No, esto no quiere decir que perdamos nuestra dignidad porque nos sometamos a las autoridades. No rebajados, como si fuésemos menos, no. Sino con carácter de puestos debajo, reconociendo la autoridad que Dios ha instituido, porque toda autoridad es puesta por Dios.
Porque dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, precisamente, que toda autoridad por Dios ha sido establecida. Pero para traducir el comienzo del versículo 13 del capítulo 2 que estamos leyendo, de la primera carta de Pedro, la traducción del lenguaje actual, que hay diferentes traducciones, la Biblia, la traducción del lenguaje actual dice así: para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, obedeced. Por causa del Señor, dice la Reina Valera del 60. Pero esta traducción dice: para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, obedeced. Tenemos que entender bien esto, hermanos. Para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo por causa nuestra, eso es lo que quiere decir. Para que no demos motivo a que por nuestro testimonio otros puedan hablar mal de nuestro Señor Jesucristo. Que el testimonio de Cristo no sea tirado por tierra por causa de nuestras rebeliones. Porque para esto fuisteis llamados, dice el Señor al final del capítulo 2. Porque para esto fuisteis llamados, fíjate. Porque para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pero por causa del Señor, por causa de aquel que confiesas, el verdadero creyente tiene que sufrir también aflicción hacia adentro. Tiene que haber, por causa del Señor, para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo. Estamos obligados a seguir su ejemplo. Y esto, irremediablemente, en nosotros produce aflicción, porque va a haber una lucha, va a haber una tensión en nosotros, va a haber una rebelión de nuestra vieja naturaleza sin Cristo, que no va a querer obedecer. Fíjate, fíjate lo que dice la palabra, para así poder ser llamados discípulos suyos. Porque seguiremos sus pisadas, seguiremos el ejemplo de nuestro Señor. Por causa del Señor que confesamos, debemos estar muertos al pecado, dice la palabra del Señor, y viviendo en la certeza de que Dios hace justicia. Dios es el que te va a justificar. Dios es el que te va a justificar. No pelees por ti mismo. Dios va a hacer justicia. Estás llamado a padecer aflicción para luchar contigo mismo por causa del Señor. Porque obedecer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, te tiene que hacer morir a ti, a tu yo, cada día un poco más. ¿No? ¿No? ¿Hay amén? Vuelvo a repetir. Porque obedecer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, te tiene que hacer morir tú y yo cada día un poco más. Amén. A lo mejor es que hablo demasiado deprisa ahí. Y es culpa mía. Porque esta es la voluntad del Señor. Esto es lo que el Señor quiere. El que dices que crees, para que haciendo bien, lo que es lo mismo, para que haciendo su voluntad, hagáis callar la boca de los ignorantes y los insensatos, dice la palabra del Señor. Y si dicen mal de ti, cuando estés aquí en este proceso
Si dicen mal de ti, que sea mintiendo. A lo cual dice la palabra del Señor que serás bienaventurado, cuando por su causa hablen mal de ti mintiendo. Dice la palabra del Señor. Por causa del Señor, por causa de vuestra fe, por causa de lo que decís que sois, por causa de lo que confesáis, someteos a toda institución humana. Pero yo veía aquí algo que me pongo yo. Pero si no nos sometemos al hermano que el Señor ha puesto entre nosotros, si no nos sometemos ni al hermano que está aquí a nuestro lado, que puede estar a tu lado ahora mismo, ¿cómo nos vamos a someter a lo que por Dios ha sido instituido? Si llegamos a aborrecer a nuestro hermano en Cristo, que ha sido lavado y limpiado con la misma sangre que tú, y llegamos a aborrecerlo, que ha sido hecho tan digno para estar delante de su presencia, para estar delante de la presencia del Señor como tú, tan digno como tú, que seguramente a lo mejor puede haber pasado en esta mañana por tu lado, dentro, aquí en la iglesia, por tu lado, y a lo mejor has podido llegar hasta evitar cruzarte con él, y hasta será el caso de que le podemos llegar a negar el saludo. Si el Señor te está diciendo que os sometáis, que os reconozcáis los unos a los otros por amor al Señor, así lo traduce la Nueva Traducción Viviente, por lo que decís que sois, por causa del Señor, por lo que decís que sois, estamos obligados a hacerlo. Para quien no haya reconocido esta exhortación del Señor, esta última, en su palabra dice Pablo a los Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Porque el Señor está diciendo esta mañana, el Señor está hablando esta mañana, que por causa del Señor que confesamos también, sometamos nuestras propias rebeliones. Y eso te tiene que causar aflicción. Eso tiene que causarte una lucha. Eso tiene que haber un confrontamiento en ti. Tiene que haberlo, hermano, tiene que haberlo. No puede ser que tú te vayas sin eso. Tiene que haberlo porque todos los padecemos. Esta es la aflicción que por causa del Señor debe surgir hacia adentro. Porque por causa del Señor someternos a toda autoridad cuesta. Y aún cuesta más someter y derribar nuestros argumentos. Y nuestra altivez que se levanta en contra de la causa del Señor, en contra de nuestro conocimiento de Dios y que se niega a llevar cautivo, preso, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Habéis reconocido ese versículo? ¿Habéis reconocido esa exhortación que hace el apóstol Pablo? Que llevemos todo argumento, toda altivez, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Por causa del Señor, hermanos. Por causa del Señor. Hermanos, por causa de tu fe. Hermanos, por causa de lo que estás hoy aquí. Por causa de eso. Tan solo por lo que decimos que somos. Ese es el mandato que Pablo da en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Para no dar lugar a que nadie, por causa nuestra, hable mal del Señor, que confesamos con nuestra boca. Por causa del Señor, hermanos, necesitamos ser afligidos en esto, si es necesario. Si es necesario, tenemos que ser afligidos en esto. Para que sometamos todos nuestros razonamientos a lo que sabemos que Dios está demandando de nosotros, hermano, y no lo hacemos. Tú sabes lo que Dios está demandando de tu vida y no lo haces. Tú sabes lo que Dios te está pidiendo, que sabes que está mal y no lo entregas. Por causa del Señor que dices que crees y por causa del Señor que sirves. El Señor te está llamando a esto. Termina el apóstol Pedro, el capítulo 2,
con algo que nos debe hacer temblar. Que por cierto, el apóstol Pedro termina con algo que he dicho que nos debe hacer temblar, que por cierto es sobre quienes el Señor pone sus ojos. El Señor pone sus ojos sobre aquellos que son sencillos y humildes y tiemblan a su palabra. Así dice Isaías en el capítulo 66. El apóstol Pedro dice, finalizando este capítulo, porque para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Por causa, y vuelvo otra vez a decir, por causa del Señor que confesamos, por causa del Señor por el cual hoy estás aquí en su iglesia, por causa del Señor que tú puedes estar viendo el culto en directo ahí, por causa del Señor. ¿Estás escuchando este mensaje? Te debe causar aflicción. Te debe causar aflicción. Por causa del Señor, por el cual hoy has venido aquí. En este momento su Espíritu Santo te tiene que estar confrontando. Porque todos tenemos que estar confrontados a esto. En este momento el Espíritu Santo te tiene que estar examinando. Si no, ¿para qué padeció Cristo dándonos ejemplo? Si no te afliges por causa de Cristo y deseas seguir sus pisadas, a pesar, hermanos, no te estoy diciendo que esto sea fácil, no te digo que esto sea sencillo, nunca diré que la vida de cristiano es sencilla. El mundo hace las cosas mal y no tiene conciencia de ello. El cristiano, cuando hace las cosas mal, sabe lo que está haciendo y duele muchísimo más. Pero si deseas seguir sus pisadas, si verdaderamente tú tiemblas a la palabra del Señor, si no fuese así, si no es así, si no quieres seguir sus pisadas, si no tiemblas a su palabra, será mejor que te calles y no digas nada. No digas nada. Porque por causa del Señor, también para esto fuisteis llamados, dice el Señor. Y para terminar el mensaje de hoy, si me permitís darle la vuelta al texto y plantearlo de otra manera, podría decir que por causa de lo que debería afligirnos, nuestro Señor Jesús fue crucificado. Por causa de lo que debería afligirnos, nuestro Señor Jesús fue crucificado. Por causa nuestra, nuestro Señor lo maldijeron y no respondió con maldición. Por causa nuestra, cuando le escupían, cuando le azotaban, cuando le clavaban en el madero, no amenazaba, sino que puso su causa en manos del Padre, que juzga con justicia. Por causa nuestra, el mismo Señor llevó nuestros pecados sobre el madero para que nosotros ahora estemos estando muriendo a nuestras rebeliones y nuestros pecados. Estemos estando muriendo a nuestras rebeliones y pecados. Por causa del Señor. No solamente estamos llamados a sujetarnos a quien nos preside, sino también a someter nuestras vidas, teniendo el ejemplo de Cristo presente para seguir sus pasos. Y esto no tiene que producir gozo, hermanos. Esto no tiene que producir gozo. Porque Dios está obrando. Y Dios está obrando en nosotros. Y tiene que haber esa lucha. Si no existe esa lucha, tu encefalograma va a ser plano. No hay nada. Por causa, hermanos, por causa del Señor
que confiesas con tu boca. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios mío. Señor, gracias por tu palabra, oh Dios. Señor, que cumpla el propósito por el cual, Señor, tú nos la envías, oh Dios. Por causa tuya, oh Señor, por causa de lo que decimos que somos, Señor. Señor, tu palabra, Señor, dé fruto en nosotros, Señor, a un 30, a un 60 y un 100 por uno, Señor. Porque queremos ser, como dice el apóstol Pedro, queremos ser santos, Señor, como tú eres santo, Señor, y queremos agradarte, Señor, en toda nuestra manera, en nuestra forma de vivir, por causa, Señor, por causa de lo que decimos que somos. Que tu Espíritu, Señor, nos hable a nuestros corazones y sigas edificando de esta manera, Señor, tu iglesia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.